Escribí un ensayo denominado El relativismo moral, la fatal arrogancia se llama, en el cual trato de exponer que la moral, que la Constitución de Alberdi como código moral fue la que nos llevó al éxito de la Argentina en el siglo pasado y principios de este siglo. Que con la modificación de la Constitución ese código moral fue desvirtuado totalmente. La gente hoy cree que la Constitución es la Constitución de Alberdi, tiene el mismo preámbulo, tiene algunos artículos que son muy parecidos, pero ha sido absolutamente desvirtuada y desnaturalizada. Por eso es que las consecuencias éticas y morales que trae estas nuevas constituciones, desde la del 49 en adelante, son el fracaso de la Argentina y su entrar permanentemente en un proceso autodestructivo. A este artículo que estamos haciendo mención, llama Las llaves del reino, lo llamé así porque precisamente Alberdi decía que en el artículo 14 de la Constitución había colocado un cerrojo de hierro a los avances sobre los derechos individuales. Bueno, precisamente hoy si ustedes consultan a cualquier jurista o cualquier abogado, creen que el artículo 14 bis, que es el que desnaturalizó la Constitución, es un dechado de virtudes y que está en la esencia de la Constitución pasa por ahí. Efectivamente existe, esa es la esencia de la Constitución que autodestruye a la Argentina, ¿no? Entonces por eso le llamé Las llaves del reino, porque ese cerrojo de hierro que Alberdi había puesto en el artículo 14 bis fue abierto, y en la medida que reconozcamos los argentinos que hay que volver a ponerle llave a ese cerrojo, no tenemos ninguna chance de salir de la posición en que estamos. Cualquiera sean los políticos, por bien intencionados que sean, la moral, como yo digo en el encabezado del libro del ensayo, la moral es una cuestión de elección. Podemos elegir una moral agradable o virtuosa, pero lo que no podemos evitar son las consecuencias, que es nuestra propia destrucción, ¿no? Entonces, la gente entre una moral agradable y virtuosa siempre se guía por lo primero, que es lo agradable, ¿no? Por supuesto que lo cierto entonces entra a jugar, o sea, no tiene la fuerza y la importancia que tiene que tener, y por eso nuestra Constitución fue modificada, y entonces el orden jurídico desapareció, y entonces estamos inmersos en este desorden jurídico que nos conduce a la barbarie, ¿no? Bueno, el primer punto del trabajo habla sobre exactamente un tema que no es bien atendido, pero que es crucial en esto, y es que están jugando dos moralidades en el hombre que son a la vez concurrentes y antagónicas. Entonces, ¿por qué son antagónicas? Porque existe una moral que es la moral del pequeño grupo, la moral de la familia, de la tribu, de aquella moral que venimos arrastrando y que en muchos casos compartimos inclusive con la mayoría de los animales, ¿no? Donde están presentes valores como el altruismo, la solidaridad, el principio de igualdad de los participantes del grupo, prácticamente en estos grupos humanos el derecho de propiedad es escaso o nulo, hay un derecho de propiedad muy débil. Y después el segundo punto que está jugando es que en ese orden pequeño lo que existe es una autoridad central y una planificación central, ¿no? Entonces esta es la moralidad de los pequeños grupos. Ya digo, la familia, la empresa es así, todos los pequeños grupos tienen este formato. Cuando los grupos empiezan a aumentar en número, las reglas de juego empiezan a variar, porque entonces ya no puedo manejarme con esos valores que eran del pequeño grupo. Entonces, a medida que la tribu va aumentando y las ciudades-estados de Grecia y de Roma aumentan hasta un número de 40.000 personas, empieza entonces a aparecer lo que es el derecho de propiedad, a separarse unos de otros, por lo tanto empieza a construirse aquello que es el derecho de propiedad, ¿no?
Entonces, pero cuando las sociedades aumentan el número y se hacen mega ciudades y mega estados como los presentes hoy, entonces la situación es radicalmente más diferente. Entonces acá tenemos valores morales que son antagónicos, ¿eh? Los valores morales de las sociedades extensas son antagónicos con los valores morales de las sociedades de orden limitada, o que lo podemos llamar también microcosmos. Yo lo llamo microcosmos en el ensayo. ¿Cuáles son los valores diferentes? Son, primero, que ya el altruismo y la solidaridad no están presentes, sino que empieza a estar presente la idea de a cada uno lo suyo, ¿eh? La idea de el derecho de propiedad. El segundo valor que está presente es que la igualdad ya no es posible en una sociedad de orden extenso, y eso suena muy duro, porque en una sociedad de orden extenso es mejor la desigualdad que la igualdad de las personas. Y claro, eso entonces ya empieza a chocar con nuestros valores, empieza a ser, porque, insisto, los valores del microcosmos lo tenemos incorporados prácticamente en los genes, venimos con ellos, por eso somos capaces de ser solidarios y altruistas, o dar nuestra vida por nuestro grupo, por nuestro pequeño grupo humano, pero cuando las sociedades se transforman en grupos extensos, estos valores cambian. Y el tercer valor, que es antagónico también al del orden limitado, que dijimos que era la autoridad central y la planificación central, bueno, en las sociedades de orden extenso es absolutamente negativo la autoridad y la planificación central. Por eso es que las sociedades extensas se deben manejar por la libertad, o lo que se llama laissez-faire, dejar hacer, con un Estado que solo regule los conflictos entre las partes, pero por eso la situación de la libertad es tan importante, ¿eh? Entonces, como vemos, los valores morales del microcosmos y del macrocosmos son concurrentes, porque para vivir en una nación debemos estar, la familia es de orden intervencionista y el Estado es de orden no intervencionista. La familia es altruista, el Estado no debería ser altruista, y en tanto no sea altruista va a lograr una mayor eficiencia en los logros de los objetivos planteados. Que ¿cuál es el objetivo planteado? La supervivencia con éxito del grupo, es decir, el desarrollo de la civilización, es decir, la cooperación humana. Cuando el conflicto más grande viene cuando el hombre intenta transferir los valores morales del orden limitado al orden extenso y hacer lo contrario, ¿no? Fíjense que no podríamos concebir una familia, por ejemplo, sin la solidaridad, sin la igualdad entre los participantes y con derecho de propiedad. ¿Por qué? Porque estos valores destruirían la esencia básica de la familia, que es la cohesión del grupo humano. Si yo a mi hijo no lo dejo comer de la heladera porque yo traigo el alimento, entonces estamos en problemas. El grupo humano desaparece. Y lo mismo pasa cuando intentamos, y acá está el conflicto más grande, extrapolar el orden moral del grupo limitado al gran orden social. Es el gran conflicto que tenemos nosotros en la Argentina, que tiene América Latina toda, que tiene Europa, por eso tantas sociedades están entrando en crisis, y es esa necesidad intervencionista que tiene el hombre a dirigir, a planificar y a montarse sobre los problemas y querer solucionarlos.